La sesión de hoy está diseñada para recuperar parte de lo que ustedes aprendieron en la sesión pasada. En esta ocasión, la tarea tiene que ver con el mol, pero aplicado a la ley de la conservación de la masa. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, estuvieron viendo lo que es el valor de el número de Avogadro, 6.022, 6.023 de acuerdo con la fuente, por 10 a la 23 partículas. Entonces ese número de Avogadro lo relacionamos con esta nueva unidad llamada mol. Y en esta ocasión el primer ejercicio, que es esta tabla, consiste en hacer el llenado de las diferentes columnas. En algunos de los casos, como en el calcio, dióxido de carbono, glucosa, ácido sulfúrico y oxígeno molecular, ya tengo datos específicos en alguna columna, lo cual nos va a obligar a movernos o a la izquierda o a la derecha según las necesidades del ejercicio. Esto va a poner en práctica los dos algoritmos trabajados en la tarea pasada. El primero, que nos llevó de una masa de muestra a un total de moles, y el algoritmo que ustedes propusieron, que nos llevó de un total de partículas a la masa de muestra y número de moles. Para poder trabajar necesito que ustedes tengan en su mano la tabla periódica. Para ejemplificar vamos a trabajar la sustancia llamada glucosa. Si yo quiero obtener la masa molar, como ustedes lo recuerdan, pues es indispensable que primero obtengan la masa molecular. Y la masa molecular la obtenemos a partir de la tabla periódica. Si ustedes revisan en su tabla periódica, podemos ir buscando uno por uno los tres elementos. La masa atómica del carbono es 12 UMA, la masa atómica del hidrógeno es 1 UMA, la masa atómica del oxígeno es 16 UMA. Con el total de átomos en la sustancia, vamos a obtener lo que ustedes conocen como la masa molecular. Esto implica que nosotros multipliquemos 12 por 6. 12 UMA, que es la masa de un átomo de carbono, por 6, que es el número de átomos de carbono. Esto nos da 72. Luego, 1 por 12. 1, que es la masa atómica del hidrógeno, por 12, que es el número de átomos de hidrógeno. Y luego, 16 por 6. 16, que es la masa atómica del oxígeno, por 6, que es el número de átomos de oxígeno. En este momento, entonces, yo tendría ya la masa molecular de la glucosa, la masa de una molécula de glucosa, y su valor sería 180 UMA. Sin embargo, como ustedes recuerdan, la masa molar la puedo obtener a partir de la masa atómica o la masa molecular. Solo lo que necesito es cambiar unidades. Por lo tanto, si la masa atómica de la glucosa es 180 UMA, la masa molar de la glucosa es 180 gramos por cada mol de glucosa. Ahora bien, si voy a la tercera columna, me corresponde a determinar el número de moles. Pero el número de moles, ¿cómo lo obtendrías? ¿Cómo lo obtendrías sabiendo que la masa molar del glucosa es 180 gramos por cada mol? 180 gramos por cada mol. Entonces 40.5 gramos no representan un mol de glucosa. Representan mucho menos que eso. Si lo planteamos mediante una regla de 3, podremos encontrar fácilmente la relación. Se leería así. Si un mol corresponde a 180 gramos,
Entonces, X mol corresponde a 45 gramos. Si tú registras la regla de 3, entonces te darás cuenta que el resultado va a salir de dividir 40.5 entre 180, eliminando, por supuesto, las unidades de gramos. Ahora ya está planteada la regla de 3. Si un mol corresponde a 180 gramos, X mol a 45.5 gramos. Como ustedes recuerdan, la solución es un producto cruzado, 40.5 gramos por un mol, y lo vamos a dividir entre 180 gramos, que es el resultado de lo que tenemos. Esto nos va a dar el número de moles. Efectivamente, cuando tú haces las operaciones, te das cuenta que el número de moles, o sea, la incógnita de nuestro ejercicio, son únicamente 0.25 mol. Pero ahora, ya para completar este renglón, tenemos que llegar a la última columna, donde me piden el número de partículas. ¿Qué hacer aquí? Pues yo el número de partículas lo tengo asociado con el número de Avogadro. Y yo sé que un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. 6.023 por 10 a la 23 partículas. Pero en mi ejercicio yo solamente tengo 0.25 mol. Este número es inferior a un mol, la cuarta parte de un mol. Por lo tanto, ¿qué operación tendríamos que hacer? También lo podemos resolver mediante una regla de 3. Si un mol corresponde a 6.023 por 10 a la 23 partículas, entonces 0.25 mol corresponde a X. Formulando la regla de 3, entonces vemos que un mol corresponde a 6.023 por 10 a la 23. En algunos textos aparece como 6.022. Finalmente, la intención es la misma, saber cuál es la equivalencia de esa unidad. Y yo lo que quiero saber es de esta relación, 0.25 mol, que lo tomamos de esta columna, ¿cuántas partículas es equivalente? Resolviendo por productos cruzados, lo que voy a hacer para encontrar el número de partículas es multiplicar 0.25 mol por 6.023 por 10 a la 23 partículas y lo vamos a dividir entre un mol. Como ustedes saben, debo de formular la regla de 3 porque eso me va a permitir eliminar estas dos unidades. Y el resultado de esa operación es 1.505 por 10 a la 23 moléculas. Y vale la pena enfatizar aquí en el texto que pongo después de la cantidad. Digo moléculas porque en la fórmula química ustedes se dan cuenta que aparece más de un átomo. 6 de carbono, 2 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Aquí digo moléculas, aquí serían moléculas, pero en el caso del calcio tendría que decir átomos, porque no tengo ningún subíndice en ese elemento. La tarea para ustedes es completar la tabla completa, terminar la tabla completa, y esta es la primera parte del ejercicio. Quiero recordarles que es un ejercicio extra. Nosotros técnicamente ya hemos acabado el bloque con lo que ustedes aprendieron en la sesión pasada, pero esto es como una especie de regalo. Para mí, el hecho de que ustedes estén trabajando aquí me obliga a darles ejercicios que valen la pena. Y ese es un ejercicio que vale la pena porque representa un reto, el poder utilizar el mol para diferentes fines. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, lo que tengo son moléculas. Entonces, yo tendría que hacer mi relación con respecto al número de Avogadro. Si un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas, 2.41 por 10 a la 24 son X mol. Y entonces yo me podría mover hacia la izquierda y así jugar con el resto de las celdas que faltan. Esta es tu primera tarea y entonces te deseo muchísimo éxito. Junto con este pequeño video les voy a anexar un archivo de Word de manera que ustedes lo puedan editar y escribir dentro de la tabla para que no estén teniendo que trazar. Tengan a la mano su tabla periódica y su calculadora. Son indispensables para este ejercicio.